Francisco, ¿todo bien? Feliz día. Gracias, feliz día a usted también, porque estamos parejos, usted también es el que lucha. ¿Cómo le va, señora? Bien, bien, feliz día. Hola, Ricardo. Pásame la mano, Ricardo. Yo quiero que me pase la mano, che. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, decirle? Hoy yo no traje nada dulce para ustedes, pero traje algo salado. Creo que les va a gustar. Vení, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Sí. Qué gracioso. ¿Cómo están, che? O sea, ¿todo bien? Qué linda. No pudimos venir el domingo, viste que llovió mucho. Sí, llovió, y está feísimo también. tenía miedo de venir. Sí, pues yo le veo una batería que recién cargado porque esperé que me mejore el tiempo. Ajá. Y ve lo de Canario, ya en Quitabaje y me vine a seguir. Esperé en el mismo momento, casi, porque a las 12 ya lo bastaba. Pero ahí tenemos una ropita para los chicos, ¿podemos? ¿Sabes? Sí. No, Sí. que quedó chico para Sí, nuestra sí. gurizada. Sí, porque Antonio esos días le trajo un poco también. Ajá. Y el Vamos a policía, traerlo, que ayer yo, le estuve viendo ayer, era un muchacho muy bueno, cenábamos, de mucho con él. Ajá. Y ayer ¿Con- estábamos hablando ¿Con quién? con Antunes. Ah, Sí. Y mira, él viajaba. Paola, filma lo que dice ahí. Él es un soldado nuestro, fíjate. Sí. ¿Traes del otro banco? Maricel? ¿Traes? ¿Te gusta esto, Ricardo? Ahí, después que los chicos se prueben, que Ah, les bueno, sirve a ¿cómo cada estás? uno. Bueno, de gracias. Mira, ¿te Pero ahora gusta voy a eso? ver si Sí. hay alguna ¿Sí? cosa más. Invítala a tus hermanitas, ¿sí? Y a tu papá. Sí, llévale, Agarrame, hijo. llévale. Sí, gracias, dile. ¿Por qué? Así es. Así es, o sea, vamos a sentar, Francisco, ¿quieres tomar unos mates? Vamos a tomar. Después un poco de agua. Ah, Pero ya que Paola está filmando, vamos a conversar un poquito. sí, sí, ¿Estás dispuesto sí, a conversar un poquito? sí, sí. Y porque esas filmaciones que estamos haciendo, no somos profesionales. Ella está aprendiendo, yo no Claro. soy locutor, soy un Claro. soldado igual que vos, pero Sí, sí. lo que queremos es contar un poco lo nuestro, ¿no? Claro, lo nuestro. Y a nuestros camaradas que están más cerca de Buenos Aires, que siempre pueden ir a las oficinas Claro. y hablar, ¿no? Con los ministros. Y si alguien del gobierno nos ve, bueno, ojalá Dios permita que sí, nos ve, que vean un poquito algunas realidades, Sí, ¿no? realidad, sí. Porque no todos los casos son iguales. Hay soldados que estuvieron en ese año en el ejército cuando se intentó recuperar Malvinas, que hoy no están tan mal, están bien. Soldados que, depende del puesto que tenían en el ejército, no fueron tan afectados, ¿no es cierto? Los que más fueron afectados, los que pertenecían a regimientos de infantería, Infantería. ¿no es cierto? Ujú. Que los infantes son los que van adelante, ¿no? Adelante. Que van con las armas adelante, siempre están en primer línea, Sí, primero. en instrucciones y en caso de ir al combate también, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Los de logística están en las oficinas Sí, sí. y van haciendo papeles y notas, son los soldados que no sufrieron tanto, ¿no es cierto? sufrieron tanto, sí.
En el caso tuyo, vos estuviste en un regimiento de infantería, Sí, infantería. Monte 30, Sí, era, de ¿no? Monte 30, Apóstoles. Apóstoles. Y bueno, yo estuve en el regimiento de infantería 18, San Javier, Sí, San Javier. también infantería. Ujú. Y yo recuerdo que fue difícil para mí, ¿no? Fue muy difícil las instrucciones, pues, ¿cierto? Que hoy yo sé que no son instrucciones, Ujú. era una tortura más que Una nada, tortura. ¿no? Por eso, contanos un poquito. Vos sos clase 62 Sí, 62. y cuando comenzó la guerra vos estabas todavía dentro del O ejército. sea, yo estaba todavía. O sea, todavía no te habían dado la baja. No, todavía. O sea, salí y después me llamaron de vuelta. Cuando Ah, empezó el... Ah, ya te habían dado sí, la baja. Sí, me había dado la baja. O sea, a los un estabas... año. Ah, A los un estabas... año salí. Ajá. Sí, Un año de haber hecho el servicio sí, militar. sí, exactamente. O sea, estabas poquito tiempo afuera y Sí, te ahí, volvieron a ahí llamar. me convocaron de vuelta. Y fuiste. Sí, ahí me fui otra vez. Apenas cumplí 2 meses que estuve en la vida civil. Y ahí tuviste Sí, que ahí volver. que me reincorporé de vuelta. Claro, yo soy clase 63, soy Mm. 63 y yo ingresé el 3 de marzo del 82 y el 2 de abril, es decir, 29 días después que yo ingresé, comenzó la guerra. Sí, sí. Y ahí estábamos en el campo de instrucción, haciendo instrucción y fue terrible porque ya nos pusieron bajo pena de muerte, porque al dictarse la guerra, el decreto de guerra, es como que estábamos bajo una ley marcial, bajo pena de muerte. Entonces Claro. teníamos que correr de la manera que nos ordenaban, teníamos que hacer tal cual, porque si no nos acusaban de sublevación. Sí, claro, porque Y ahí tenemos nos- que cumplir todas las leyes que ellos Claro. nos exigían. Claro, y ahí nos ejecutaban, Sí. nos torturaban, a tal grado que algunos soldados que eran ejecutados, decían ellos, dejaron de existir, ¿no? Entonces fue difícil para nosotros también, muy difícil, cosas que nosotros ni queremos contar, ¿no? Claro. No viene al caso, ¿no? Pero lo triste que hoy no tenemos de parte del gobierno provincial y nacional todavía ningún reconocimiento. Tenemos un reconocimiento del gobierno municipal, Sí, municipal. del intendente, que es la exhibición del impuesto de un terreno o de una chacra. Claro. Pero en el caso tuyo, ese reconocimiento no te llega porque no tenés un terreno, no tenés una chacra. Sí, 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 claro. Estás viviendo acá en este lugar que te prestaron, ¿no es Sí. cierto? Y bueno, Andresito es un lugar que dio chacras para todo el mundo, terreno para todo el mundo, casa Sí, sí. para todo el mundo. Y a vos todavía Yo no. trabajé para esta gente acá. Sí. Y bueno, pero a vos todavía no te dieron un terreno, una casa. No me dieron. Sí. O sea, mejor dicho, no tengo terreno todavía normalmente que es mío. O sea, no puedo. Y eso que entregaste tu vida por recuperar Malvinas y Sí, acá sí. Andresito no te dio un terreno. Y sí, eso como se dicen. Y estamos, o sea, que más o menos la misma Qué desastre. o sea, decisión como usted está diciendo. Pedro, yo sé, no, personalmente yo sé de tu vida, no, con tus chicos. Ujú, Sé de lo que pasó, que tu señora se fue, ¿no? ujú. En este caso tu ex señora, ¿no? Sí, sí. La mamá de los chicos se fue. Claro. Seguís solo, Sí, solo. cuidando a tus Sí. chiquitos. O sea, de solo cuidándolos. Son mis hijos. A los tres les llevo a ellos o sea, en la escuela de la mañana y les traigo a la mediodía. Ujú. Y también sé que haces algunas changas de sereno, ¿no es cierto? Y, o sea, de bueno cuando me toca, sí. Y cuando haces sereno Sí. siempre lleva a los chicos en la casa de Sí, alguien de para que alguien, para que- duerman. sí, para que duerman. Difícil para Sí. vos, ¿no? Y ahí el otro día ya llego yo. O sea, de bien, después hasta la tarde nos vamos de vuelta. ¿Sí? Uno de los planes que creó nuestra presidenta, ¿no? Ujú. Cristina, fue la asignación familiar por hijo, que Ujú. que para mí es un muy buen plan. Sí, sí. Inclusive hace muchos años atrás yo deseaba que salga algo así, que el gobierno se ocupe de los hijos de personas que no tenían trabajo, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, ese plan de la asignación familiar por hijo para mí es un muy buen plan. Muy Sinceramente buen plan, yo estoy muy sí. conforme. Pero vos nos contabas que ese plan estaba a nombre de tu ex señora, Sí, que ella cobraba. sí, que le cobré. ¿Ya pudiste arreglar eso que Y vos mira, yo cobras? ahora recién, porque me dijo esos días, me dijo la Mirta, que comenzaba la clase recién otra vez. Ahí me iba a convocar recién el papel.
porque ahí entra el papel de la escuela. escolaridad de la escuela. Claro que vos. Entonces, antes de ese, hijo, era imposible porque ya no entra más, no sé. Tiene que ser al comienzo de la clase. Y hasta el momento, ¿tu ex señora sigue cobrando la No, asignación? ella no cobra más. Ella no cobra No, más. no cobra más. Pero vos tampoco. No, o sea, yo tampoco. Ajá. O sea, que voy a entregar ahora para empezar a cobrar. Y le lectores. estuvo mucho tiempo cobrando, ¿no es Sí, cierto? creo que 4 o 5 meses, 6 meses que le cobro. Cobró. Sí. ¿Y trajo la plata para los chicos? No, ni una plata, o sea, ni una ropa tampoco. Ah, Sí, ni una ropa, ni siquiera la plata no trajo. Y ella hizo vamos a decir, una refraudación, como se dice, que de ella estaba o sea, a poder de los chicos con ella. Ajá. Y como ella tenía ido ya, entonces yo tenía el papel del juzgado, pero o sea, ellos no sabían que yo tenía el papel, o sea, la tenencia ya Ajá. del juzgado. Y después que yo me fui a presentar, ahí recién ellos empezaron a despertarse, vamos a decir, recién Y ahí crecieron. cortaron de que Ahí ella no siga cortaron, cobrando. sí, ahí cortaron ya. Sí. Pedro, nosotros estamos buscando, ¿no? Trabajando, gestionando a través de nuestros camaradas que son los dirigentes, ¿no? Ujú. Que tienen acceso a las oficinas en Buenos Aires para un reconocimiento como veterano continental, como soldados que tuvimos nuestra parte también. No estuvimos en Malvinas, ¿cierto? Ah. Vos tampoco estuviste en Malvinas, ¿no es cierto? Sí. Pero estar adentro del ejército, en los campos de instrucción, bajo esa ley, pena de muerte, bajo guerra, no fue un tema menor, ¿no es cierto? Ujú. No fue un tema menor. Hubo muchos soldados que murieron en esos campos, ¿no es cierto? Sí, muchos que murieron, muchos Que que no aguantaron no esas aguantaban. instrucciones. Y bueno, nosotros estamos pidiendo un reconocimiento. ¿Qué vos le dirías? Ponerle, estamos filmando y esta filmación vamos a poner en internet para que otros soldados vean y también ojalá la presidenta vea, ¿no? El ministro Randazzo, no sé quién sea que pueda ver esto, periodistas. ¿Qué vos le dirías a esta gente, ¿no? Los que te estarían mirando a través de esa filmación? ¿Qué vos le quisieras pedir? Y de bueno, por lo menos que tenga un poco de una ayuda, que la parte del Estado por lo menos, o la presidenta por lo menos que nos dé una mano, que nos ayude con algo por lo menos para si el hogar de nuestro por lo menos, o para los chicos por lo menos principalmente, que mis hijos, y tengo o sea 3 chicos y todavía nunca ellos no tuvieron que recibir ningún beneficio y ningún beneficio del Estado tampoco no estábamos cobrando nada. Entonces eso es lo que yo estaba pensando, porque ese motivo, como yo le dije esos días en el pueblo a usted, que yo quería la dirección de la presidenta, porque yo contesté medio poco le veo. Y una vuelta le quise preguntar, pero él estaba no sé para dónde y no estaba. Me dijo el vecino que tenía salido y nadie estaba. Entonces yo estaba pensando con él. Entonces, porque acá esos días en la escuela, no sé qué, la escuela se inauguró acá en Itatí y el gobernador que tenía venido ahí en la escuela. Y ahí me dijo Tete, me dijo después ya me dijo que él tenía mandado algo para la escuela, donde que se van a mis hijos acá en la colonia. Y ahí trajo un poco de útiles, creo que alguna mochila trajo y calzado, unos zapatos trajo y de bicicleta al que más vivía más lejos. Y por lo menos los BUT ahí que recibieron, la familia BUT. Y otro creo que acá los PLE me parece, ahí que recibió también. Pero Tus chicos ella, no. o sea, mis hijos no. Y todavía los útiles que llegó ahí, que el gobierno nos mandó, todavía no le dio a los chicos. Déjame contarte algo, Pedro, y también, ¿no?, a los que están mirando esta filmación. Yo estuve mirando en la tele, hay un programa que se llama Un sueño por cantar. ¿Sueño por cantar se llama? Soñando por cantar. Soñando por cantar. Y vi un chico cantar, un chico que se llama Juan Cruz. Sí, Juan. A ver, vení cerca mía. Mi señora. Así me ayudaba, yo no me acuerdo, soy muy viejo, ya me olvido. Juan Cruz, 12 años tenía ese chico. Y
ese chico nació dentro de la democracia, ¿sí? Y él desarrolló su talento desde chiquito con toda esa libertad, ¿sí? Y con 12 años es un artista, pero así, yo tengo en casa, yo bajé, ¿no? Ese pequeño video, bajé a la computadora. Y yo, un día cuando vas a casa, llevarle a tus chicos juntos y vamos a mirar Mira. ese chico de 12 años, cómo canta y cómo habla y cómo pudo desarrollar su don en esa libertad que nos da la democracia. Y yo quiero hablar de nosotros, ¿sí? Vos y yo. Yo tenía pocos años porque en el 82 estuve en el ejército con 18 años. Pero en el 76, es decir, 6 años antes, ¿sí? 6 años antes, fue el golpe de Estado, ¿sí? Y no recuerdo en qué fecha, creo que en el 75 fue cuando murió Perón. Yo era todavía un niño y yo lloré mucho, yo creo que tenía 11 años, lloré mucho ese día cuando murió Perón porque pensé que terminó el mundo para mí, murió el presidente. Y bueno, asumió después Eva, creo que se llamaba Eva Duarte, ¿no? De Perón, y al poco tiempo fue el golpe de Estado. Y yo recuerdo que cuando fue ese golpe de Estado, todos los vecinos, en ese año mi papá murió también, y mi madre, todos tenían mucho miedo, y pasaron cosas muy feas en las zonas rurales, así donde las autoridades, policías y cosas, ejercían esa autoridad con demasía, ¿sí? Hacían lo que se dice el abuso de poder. Sí. Y toda esa infancia, ¿sí? Previa a ir al ejército, nosotros crecimos bajo efectos psicológicos muy contrarios, ¿sí? Nosotros fuimos asustados desde chiquito. Te habrá pasado lo mismo, ¿no? Sí. Que siempre nos asustaban, ¿viste? Que Claro. yo recuerdo en 25 de mayo un caso que se descubrió y otros que no se descubrieron, pero voy a hablar de este que se descubrió. Una señora que no le quería mucho al vecino le denunció que estaba haciendo abuso de su hija o de su nieta. Entonces la policía prendió a ese hombre y lo torturó, lo castró, le hizo tragar los testículos y el hombre murió y le enterraron. Después vinieron unos parientes de Buenos Aires y fueron al cementerio, desenterraron, hicieron la autopsia y encontraron un testículo en el estómago, el otro en la garganta. Y bueno, de ahí llevaron la nena que supuestamente era la víctima, hicieron la autopsia, todo, y no era cierto, no había sido violada, no había sido abusada. O sea, solo por una bronca de una vecina, por otras cosas, fue a la policía y la policía terminó matando de una manera tan cruel a ese hombre, a ese vecino, ¿no? Y bueno, todo eso nos generaba mucho miedo a nosotros teníamos mucho miedo. Y tuvimos que ir al ejército porque era el servicio militar obligatorio, no teníamos opción, ¿no es cierto? Y estando ahí en el ejército, más miedo teníamos, porque no teníamos derecho a nada. Claro. ¿Cómo nos decían en el ejército? ¿No? ¿Te acordás algo? ¿Cómo te decían a vos? ¿Cómo te decían? Bueno, siempre, que nos llamaba por el nombre, si no. Ajá, pero y cuando se enojaban, así, ¿cómo decían? Y cuando ellos se enojaban, decían, que esta garna, usted no está despierto, no está en alerta, porque así. Garna y otras cosas más que es muy vergonzoso decir ahora. Sí. Pero era muy feo el trato hacia nosotros y siempre con mucho como enojo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo en el ejército que yo estuve, se tuvo que golpear a compañeros. Tengo la grabación de Arturo que tuvo que matar a un compañero. Y bueno, esa grabación también voy a facilitar a los camaradas de Buenos Aires. Y bueno, nosotros de alguna manera fuimos víctimas de todo esto. Nosotros no pudimos desarrollar nuestra niñez, nuestro don, nuestros talentos, ¿no? Y yo cuando veía
esa presentación de José Cruz, Juan Cruz, de este chico de 12 años, yo lloraba. ¿Sabes por qué lloraba? Porque qué hermoso es poder vivir en democracia, ¿no? El presidente que ahora es finado, Ricardo Alfonsín, él decía: con la democracia se vive, con la democracia se educa, con la democracia se aprende, ¿sí? Y él en sus discursos de campaña política, en el 82, 83, no recuerdo bien, él citaba el preámbulo de la Constitución, ¿no? Y bueno, nosotros, vos y yo, y los soldados que estuvieron en las islas y los que fueron más al sur y todos, no pudimos recuperar Malvinas, ¿no es cierto que no? Claro. Perdimos otra vez Malvinas. Pero nosotros, sin darnos cuenta, Pedro, yo no sé si vos te diste cuenta, pero inmediatamente que terminó la guerra, la junta militar tuvo que entregar el país a la democracia. Sí, todo bien, todo bien. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Vos sabés por qué? Pero bueno, porque ya viste que ya se modificó la institución. No se modificó la institución, si ellos no le importó nada, pero ellos cometieron un error terrible, que fue crear una guerra, ¿sí? Porque ellos, como fueron declarados por las Naciones Unidas como país invasor a las islas, ¿sí? Usando a soldaditos, ¿sí? Digo así, Sí, sí, jóvenes, joven. que todavía eran menores de edad, porque Sí, con menor. 21 años éramos mayor de edad. Sí, claro, con 21 años. Pero con 18 ya estábamos en el ejército, Sí, en el ejército. cumpliendo órdenes, Sí, sí. bajo una ley marcial, en una dictadura militar, o lo que hoy se conoce como genocidio de Estado. Ujú. Éramos jóvenes, menores de edad, Sí, sí. ¿sí? Llevados a una guerra como oveja al matadero, porque ir a hacerle frente a Inglaterra y a la ONU, Estados Unidos, siempre están juntos, ¿sí? Era una locura. Pero bueno, creo que vale la intención de haber recuperado Malvinas, pero no de la forma. Claro. Estuvo muy mal la forma. Entonces nosotros nos sentimos, yo me siento, y creo que vos también, protagonistas de recuperar la democracia. Claro. El gobierno militar tuvo que entregar el país a la democracia porque ejecutó sobre nosotros el peor error, ¿sí? Y fue peor el error sobre nosotros que sobre otras personas que mataron mucha gente, ¿sí? Lo cual es muy mal, terriblemente mal, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Personas que murieron por pertenecer a un partido determinado o a una agrupación revolucionaria determinada o tener una ideología determinada, eran personas que estaban en eso voluntariamente. Sí, voluntariamente. Pero nosotros estábamos en el ejército porque una ley del servicio militar nos obligó. Claro, nos obligó a hacer. Nosotros no estuvimos ahí voluntariamente y éramos El ejército. jóvenes menores de edad, torturados, ¿sí? Para ir a recuperar Malvinas, ¿sí? Cosa que y hoy no tenemos ni un reconocimiento y bueno. Pero yo también quiero en esta filmación contar, ¿no? A los que están mirando esto, lo que nosotros estamos haciendo, que vos estás conociendo, inclusive vos firmaste también el acuerdo, Sí, sí. que nosotros ni siquiera queremos que el gobierno nacional nos dé una pensión como diciendo tomen y ustedes no sirven para nada. Nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y hemos presentado varios proyectos, tengo acá dentro de esas carpetas, a varios intendentes, acá está la copia del libro de actas, ¿sí? Donde todos los soldados acá de Andresito, ¿sí? Este es el acta, donde todos firman, y este es el proyecto que es presentado a varios intendentes, un proyecto le hemos titulado Centinelas de la Patria, donde pedimos un reconocimiento, un resarcimiento económico, pero en carácter recíproco. ¿Sí? Por ejemplo, a vos te gusta hacer de sereno, ¿sí? Y muchos soldados
podemos servir a la patria, seguir sirviendo a la patria. Que ese beneficio venga acompañado de un cargo, no de un empleo. No es un empleo lo que estamos buscando, para aclararlo digo, pero sí un cargo, una jerarquía. Por ejemplo, a mí me gustaría ser coinspector de la DGI. A través de cursos dictados por el municipio, por eso se tendría que municipalizar, ¿sí? Que el gobierno nacional otorga a los gobernadores y los gobernadores a los intendentes, Claro. porque cada intendente sabe qué soldado necesita y qué soldado no necesita. No necesito. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos camaradas que tienen tierras, mucha tierra, y de pronto no les interesa un reconocimiento, no les interesa una pensión, Claro. porque tienen un tienen. recurso y muy buen recurso, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros sabemos eso, y es importante que el gobierno también lo sepa. Pero hay soldados que no tienen, una gran mayoría que no tienen, no tuvieron esa suerte de ser adjudicado por una chacra o por una tierra. Claro. O tener la dicha de haber estudiado, en caso tuyo, en caso mío, y de tener una profesión, ¿no? Claro. Pero sí quisiéramos seguir sirviendo a la patria. Por ejemplo, como yo decía, a mí me gustaría ser coinspector de la DGI, con una credencial que me permita, cuando entro a un mercado a comprar y me dan un ticket que no es un ticket registrado, ¿sí? Por la AFIP, que yo pueda ejercer o pueda convocar, ¿sí? Para que se haga un acta. Claro. A vos te gusta ser sereno, nosotros estuvimos haciendo mantenimiento en el hospital, vos también estuviste, ¿no es cierto? Sí, sí. Estuvimos ayudando con el plan ahí, ¿no? Sí, Tenés también. la gorra. Sí, sí. Yo me olvidé la mía en Sí, casa. sí. Como inspector de tránsito o como ayudar a seguridad o bomberos o lo que fuere, cada intendente sabrá en qué ámbito, ¿sí? En qué sector más podemos ser útil a la Más, sociedad. Sí. Entonces nosotros creemos que eso va a ser un reconocimiento, que nos den un cargo de algo, Un cargo de algo. acompañado de un resarcimiento económico. Claro. Y eso debe ser municipalizado, porque como dije, cada intendente sabe, conoce a su gente, Conoce. ¿no es cierto? Claro. El está intendente conociendo. puede ir a la casa del soldado y ver su situación, Claro. a la casa de cada soldado, Claro. y ver su capacidad y otorgar diferentes lugares, diferentes trabajos, por decirlo de alguna manera, en cual podemos ser útil. Vuelvo a decir, no es un empleo lo que estamos buscando, ya no estamos Sí, sí. para un empleo, ya Claro. tenemos casi 50 años, pero por lo menos que podamos ser útil al país, Claro. seguir siendo útil Sí, al sí. país. Somos protagonistas en esta democracia, ¿sí? Pero esa patria que juramos defender hasta perder la vida, todavía no se acordó de nosotros, Sí, ¿no es no se cierto? acordó de nosotros de Así que ojalá Dios permita. Hoy veníamos filmando algunas tierras, ¿no? Plantaciones hermosas, y algo que no dije hoy voy a decir ahora. Si por ahí tomás un poco las maderas, ¿sí? Cuando se creó el plan de colonización en Andresito, Sí, los que eran beneficiados con la adjudicación de estas tierras no solo recibían las tierras, sino que también recibían toda la madera. claro. Vendían la madera y se compraban su tractor, su camioneta, su camión, o construían su casa. Nosotros ni una planta recibimos, Claro, ni una planta. ¿sí? Ni un pedazo de tierra. Entonces vivís en un lugar que te prestaron, ¿sí? Y fuimos soldados, somos soldados. ¿O qué somos? Sí. Tampoco quisiera ir al cajero automático a cobrar mi pensión, ¿sí? Y no tener un reconocimiento que me dignifique. Porque si yo no recibo un cargo, la sociedad, la mayoría, no todos,
pero la mayoría de la sociedad todavía proclama de que el servicio militar tiene que ser obligatorio otra vez porque hay muchos malandras y todo ese tipo de cosas, lo cual es errado completamente, porque yo no tuve ninguna entrada en la policía, nunca fui preso, nunca fui citado por nada, ni en mi niñez, ni de joven, ni después. Claro. Yo no sé vos tuviste alguna vez tuviste preso? No. Nunca. No, nunca. Nunca tuviste problema, nunca No, una nunca. entrada en la No, policía. nunca. Y bueno, fuimos jóvenes excelentes. Claro. Sin embargo, nos tocó hacer el servicio militar, no porque éramos malandra, y no porque el ejército nos iba a educar a nosotros, Claro. sencillamente porque era obligatorio y porque caímos sorteados. Sí, sorteo. Sorteados, Sí, sorteo. ¿entienden? Entonces, esa proclamación que hacen mucha gente, ¿no?, de que el servicio militar tiene que ser obligatorio otra vez para que se eduquen, eso no es cierto, no es cierto, no tiene sentido. Y nosotros como soldados, para esa gente que ve con malos ojos, nosotros somos colimba de mierda, ¿entendés? Tagarna, sorete, como se nos han dicho en el ejército. Entonces, si hoy vamos a ir a retirar una pensión en el cajero automático, mucha de esa gente nos van a humillar. Sí, ¿Sí? humillar. Colimba de mierda, quiere vivir de arriba, tiene un sueldo de arriba, y nosotros no queremos eso. Claro. ¿No es cierto? Claro. Vos tampoco querés eso. Sí, sí. Vos acompañaste, ¿no es cierto? Cuando Sí, nosotros sí. tuvimos que pusimos en el acta, ¿te Sí, acordás? sí, en el acta. Sí, Sí, sí. y firmamos todo, Claro, y eso todo. estamos presentando a los intendentes. Ujú. Si el intendente Andresito, el intendente de Libertad, de Banda, de Esperanza, de 25 de Mayo, y todos los intendentes, ¿sí?, firmaron, sellaron el proyecto y se alegraron mucho con la idea, muchísimo, y ellos Claro. están deseosos de que esto salga, Esto sale. ¿sí?, de que esto salga de esta manera. Por eso a los camaradas que están buscando nuestro reconocimiento, pido que Dejar el secreto, consideren, amigo. que consideren eso también, ¿no? Yo no sé, yo creo que es muy lindo si nos reconocen como veteranos continentales. Claro, es muy sería lindo, porque- sería muy lindo, Sí, pero que seamos veteranos continentales sirviendo la patria. sirviendo la patria de Todavía. vuelta hacia al pueblo, para el municipio. ¿no? Todavía, ¿no es cierto? Claro. Eso nos va a hacer Sí, bien. eso. Y, muy lindo como yo pensaba que esa Sí. idea, la precisión que usted está diciendo, Sí. esa sería hacer mejor al pueblo, como yo estaba pensando. Vos ayudaste muchas veces con la policía, con seguridad, ¿no sí, es con cierto? seguridad Muchas también. veces ayudaste. Sí, sí. Y bueno, y te hizo mucho bien, ¿no es cierto? Sí, me hizo Te mucho bien. sentiste útil. Sí, útil y agradecido que yo me encontró más mejor que de ellos todavía, me dijo. Claro. Sí. Por eso somos percursores de la democracia, de esta democracia que ojalá nunca más se interrumpa en Argentina. Ojalá Claro. nunca más. Ujú. Hay errores, ¿sí? Pero las nuevas generaciones que están apareciendo van a ir corrigiendo esos errores. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la democracia nos va a permitir tener un país fuerte, un país lleno de científicos, lleno de artistas, lleno de gente que piensa. Porque cuando hay un gobierno de facto, un golpe de Estado, un gobierno no constitucional, los jóvenes tienen miedo, los niños tienen miedo. Sí, tienen miedo. Y al tener miedo se obstruye la creatividad, no se puede desarrollar los dones, los talentos. Sí, los talentos. Sí. Pierden el talento. Yo al ver Sí. estos chicos que cantan soñando por cantar, te digo, yo lloré, mirá, lloré de alegría, de emoción y de todo, ¿no? Cosas que yo no tuve la oportunidad. Mi niñez fue bajo miedo, Miedo. ¿sí? Que aparecía un policía y te llevaba por delante y si te hacías el loco te tiraba y bueno, siempre ese miedo, y ese miedo nos esclavizó también a patrones que se abusaron de nosotros. Sí, Nosotros nunca reclamábamos un derecho, una obra social, un trabajado en blanco, nunca, siempre con miedo, porque si alguien te denunciaba eras percha, como decimos, ¿no? Estaba frito. Entonces ojalá Dios permita que los camaradas que están viendo esto, los periodistas,
las autoridades y ojalá Dios permita que Cristina, nuestra presidenta, llegue a ver, los ministros, los diputados, senadores, quien sea, ¿no? Que puedan considerar lo nuestro, Claro, ¿no, Pedro? considerar lo nuestro, por lo menos lo que uno necesita, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Lo que tuvimos y los tiempos, ¿no es cierto? Lo que pasamos y todo eso. Pues entonces es de lindo. Pedro, que ¿cómo te presentabas en el ejército? Así firmes y decías tu nombre, ¿cómo es? Sí. Decí tu nombre completo, ¿sí? Así los que están viendo la filmación saben, ¿eh? ¿Cómo es? Soldado clase 62 era. Soldado de clase 62 de Pedro Mieres. Pedro. Sí. Soldado clase 63, Francisco Schlindwein. Sí. Ojalá que Dios permita Claro. que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Y que Dios bendiga a todos ustedes. Amén.